bautismo. ¿Cuál es el tema de la noche? ¿Cuál es el tema de la noche? Gloria sea al Señor. Vamos a ir a Lucas 3 del 1 al 9 para la gloria del Señor. Lucas 3 del 1 al 9. Sea bendito el nombre del Señor. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Diga otra vez. Y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Eterno, santo, glorioso y bendito Padre, en el nombre de tu santo Hijo te rogamos que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos instruyas, que no sea, Señor, nuestro sentir, que no sea la ideología de nuestra denominación, de nuestra congregación, que no sea lo que hemos aprendido de otro hombre, sino que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestra alma, ministrando nuestra mente y ministrando nuestro corazón. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra. Amén. Pueden tomar su lugar, mis queridos hermanos, y en esta preciosa hora quiero en primer lugar suplicarle al Espíritu Santo que sea el que sazone mis labios, para que no haya ningún conocimiento preconcebido, ninguna idea prefijada en mi mente que pueda desagradar al Santo de Israel. Número 2, quiero poner de manifiesto que no hay en mi corazón ningún odio, resentimiento o deseo de insultar o de ofender ninguna corriente teológica. Básicamente, usted, mi querido radio oyente o televidente, tiene el derecho y la libertad de creer en lo que usted considere que sea justo. No necesariamente yo soy el dueño de la verdad, ni lo que yo predico es la absoluta verdad. La verdad se encuentra aquí, en la palabra de Dios. La verdad es Cristo Jesús. Y yo, sencillamente, soy el más pequeño de los predicadores y creo que tengo la osadía, el derecho, igual que usted, de poder interpretar como el Espíritu me ministre que lo haga, sabiendo que hay una gran responsabilidad en cuanto a la enseñanza de la palabra. Yo no quiero ofender a trinitarios ni unitarios, ni a ninguna secta religiosa, sino sencillamente plasmar el Evangelio como el Señor Jesucristo quiso que se predicase, y así lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra, encontramos, mis amados hermanos, en el 3:3, y fue por toda la región, 3:3 de Lucas, contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. Número 1, salta a nuestra vista, predicando el bautismo del arrepentimiento. Número 1, ¿qué es el bautismo? El bautismo literalmente significa inmersión o sumersión. Dicho en otras palabras, la persona que se bautizaba se sumergía, se profundizaba completamente en el agua. Por eso lo hizo en el río Jordán. Si no se hubiera acercado a una pileta y les hubiese esparcido agua con los dedos,
Sin embargo, habla de inmersión. Y lo hizo en el río Jordán precisamente para tener la suficiente corriente como para poder sumergir a aquellos que se bautizaban. Obviamente, en aquel tiempo no era como ahora, que nosotros de alguna manera sumergimos a la persona poniéndole la mano en el pecho con alguien que le sostenga atrás. Ese no era el bautismo como lo hacía Juan, sino que la persona venía para ser bautizada, Juan se paraba enfrente y el que iba a ser bautizado, él se hincaba delante de Juan, mejor dicho, delante del Señor, en presencia de Juan, y él solo se introducía totalmente y salía del agua. Esa era la forma bautismal que Juan ejercía. Ahora, la palabra que sigue después de la inmersión o sumersión es el arrepentimiento de pecado. Por eso, si usted estudia los evangelios, no va a encontrar ni un solo caso donde haya un niño bautizándose, porque un niño no podía reunir el requisito de arrepentimiento voluntario. Si usted conoce un poquito de Biblia, no necesita ser teólogo para darse cuenta que nuestro Señor Jesucristo tenía 30 años cuando se bautizó. No lo bautizaron a los 40 días. Por lo tanto, la palabra del Señor no registra ningún bautismo de niño, sino al contrario, una presentación. En Mateo 19:14 encontramos que los discípulos reñían a Jesús porque Jesús le gustaba orar por los niños, pero él los reprendió y les dijo: dejen a los niños que vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Y poniendo las manos sobre ellos, no dice los bautizaba, sino los bendecía. Así como él mismo había sido bendecido cuando fue presentado en el templo. Y hermanos amados, para eso vamos a ir a Lucas capítulo 2. Bendito sea el nombre precioso de Cristo, y su verso 22, ahí donde estamos cerquita. Y vamos a ver si a Jesús lo bautizaron cuando era pequeñito, porque para mí, yo no sé si para usted, pero para mí el ejemplo real, el ejemplo tácito de una vida de creyente es Jesús. Perdóneme, pero yo no puedo seguir a ningún otro hombre. Posiblemente Pedro fue un gran apóstol, pero yo no puedo seguir a Pedro. Pablo para mí es uno de los más destacados apóstoles, pero discúlpeme, no puedo seguir a Pablo. Yo solamente puedo seguir a Cristo. En el 2:22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, es decir, de José y de María, conforme a la ley de Moisés. Y aquí hay otro gran problema teológico, porque si María era la reina del cielo y la esposa de Dios, de acuerdo a la tradición, ¿por qué tendría que purificarse María? Y sin embargo aquí, María se purifica. Esto no denigra a María, por el contrario, la levanta a un nivel de obediencia extrema y la pone como un ejemplo de obediencia en la palabra del Señor, ya que ella también guarda los estatutos que Dios estableció. Algunas personas creen que nosotros los evangélicos denigramos a María. Por el contrario, si alguien respeta a María, somos nosotros los evangélicos, porque seguimos el mandamiento de María. Y el mandamiento de María para evangélicos y para católicos y para toda la humanidad es: hagan todo lo que Él dijere. Ese es el mandamiento de María. Y nosotros más que nadie lo obedecemos. Y Jesucristo dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que si usted ama a María y respeta a María, tiene que actuar como ella actuó. Y tiene que creer en Jesucristo como María creyó. Porque María se salvó. Usted también tiene derecho a salvarse. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. No dice para bautizarle, sino para presentarle. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado
santo al Señor. Y para ofrecer conforme lo que se dice de la ley, un par de tortolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte hasta que viese a quién, al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme el rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación de Israel. Verso 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicho. Una espada, le dijo a María, traspasará tu misma alma, hablando de la crucifixión de Cristo, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Bueno, esto no para ahí. Vamos al 36, porque siempre debe de haber 2 testigos en cada casa. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Cuántos años vivió con su marido? Y era viuda desde hacía 84 años. Ahora usted sume 84 más 7. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Esta hermana sí era profetisa, no era profetisa ambulante, apaga, sino sierva innata del Señor Jesucristo, que no se apartaba del templo ni de día ni de noche. Está presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Bíblicamente, entonces, queda completamente excluido que hayan habido bautismo de niños, sino que lo que se utilizaba, usted lo puede ver en todas las demás citas de los evangelios, era sencillamente la presentación. Muy bien, pero volviendo al punto en que estábamos, en el verso número 3, ahí, mis queridos y apreciados hermanos, nosotros vemos que era el bautismo del arrepentimiento. 3:3 de Lucas. Predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Cuál era el bautismo? ¿Cuál era la meta del bautismo? ¿Era mente la liturgia de meterlo y sacarlo del agua? No. Antes de sumergirlos en el agua, Juan el Bautista los exhortaba a cambiar de vida y les exponía la palabra: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, pues se han aproximado los tiempos de refrigerio de la gracia del Señor. Este es el mensaje fundamental del bautismo, pero vamos a analizar un poquito en qué tiempo de la historia aparece Juan. Jesucristo nace en el año 0 de nuestra historia, es decir, si usted cree en Jesucristo o no cree en Jesucristo, desde el momento que Cristo nació, usted fue afectado porque los años empezaron a contarse de otra manera. 400 años antes del nacimiento de Jesucristo, no hubo voz de Jehová en el pueblo. No hubo profeta ungido. Se conoce como el periodo del silencio. Después del periodo del silencio, irrumpe una voz que clama en el desierto, predicando el evangelio del arrepentimiento. Es decir, que en todo el Antiguo Testamento no hubo un solo bautismo. Hubieron unciones del Espíritu Santo. Se derramó la jarra sobre muchas cabezas, muchas veces. Pero no hubo un solo bautismo en agua hasta los días de Juan. Y Juan apenas era unos mesecitos mayor que nuestro Señor Jesucristo. Y eran hasta primos, fíjese usted. Esto es algo muy importante de tomar en consideración.
Ninguna persona puede bajar a las aguas bautismales sin saber lo que está haciendo. Todos deberían de ser instruidos, no para cumplir un rito, sino verdaderamente para dar un testimonio público del arrepentimiento. Eso es lo que significa literalmente el bautismo. Entonces, ¿quién empieza el bautismo? Diga conmigo, Juan el Bautista. ¿Y en el nombre de quién bautiza Juan? Bueno, ahí está el meollo del asunto. No me vaya a decir usted que bautizó en el nombre de Jesús, porque Jesús no había aparecido todavía en escena. Todavía Jesús no estaba. Entonces Juan bautiza en el nombre de Yahweh, en el nombre de Yahvé, en el nombre de Jehová. Porque lo que le importa a Juan no es el nombre, es el arrepentimiento y es el convertimiento. Ahí el nombre no es importante, sino la acción de arrepentirse. Ahora, a Juan se le había dicho sobre aquel que veáis descender el Espíritu en forma de paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Hasta ese momento Juan no ha visto la paloma. Y aún sin ver la paloma, cuando Jesús se aparece en las riberas del Jordán, Juan levanta su mano y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no está viendo la paloma. De la misma manera, cuando Elizabeth, la prima de María, visita a María, los dos niños saltan en el vientre, y estando todavía Juan en el vientre de Elizabeth, obviamente no va a ver la paloma, pero ya siente el Espíritu. Y cuando ve a Juan, cuando Juan ve a Jesús, no necesita ver la paloma para identificarlo, porque el que lo mandó a bautizar le hace sentir que él es Jesús. Entonces, ¿cuál sería la señal? Bueno, la paloma se muestra hasta en el momento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer una porción de la palabra para que veamos lo que aconteció en el primer bautismo. El primer bautismo, mis queridos y apreciados hermanos, no fue el de Jesús, sino fue el de la gente que se arrepentía y se convertía, y no tenemos una estadística exacta cuántos se bautizaron. Pero yo le llamo el bautismo original al bautismo de Jesús porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Y es el bautismo más grande que jamás se haya realizado en el mundo. Porque era el mismo Hijo de Dios, era el Dios encarnado el que se estaba bautizando. Por eso yo le llamo el bautismo original. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, estoy leyendo 3:21 de Lucas, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Y aquí vemos 3 invitados. Y descendió el Espíritu Santo sobre él. Nótese, la paloma no desciende antes. Algún intérprete bíblico dijo que la paloma había descendido para que Juan conociese que era Jesús. Eso no pasó así. La paloma no desciende cuando Jesús aparece en la ribera. La paloma se presenta cuando Jesús es bautizado. Entonces que Jesús fue bautizado, orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Aquí vemos al Hijo en el agua. La paloma volando en el cielo hacia Jesús, tipo del Espíritu Santo. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En otras versiones dice contentamiento. Entonces, en este bautismo original, mis queridos y apreciados televidentes, radioescuchas y pueblo congregado en palabra ungida, vemos las
tres divinas manifestaciones de Dios en el mismo acto. El Padre habla en el cielo: este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo se deja ver en forma de paloma y el Hijo está en el agua. Indudable. Tres invitados en un solo bautismo. Esto no lo puede negar nadie. Esto quedó plasmado ahí como el bautismo original. Fíjense ustedes que es maravilloso ver cómo el Señor deja establecida la palabra que solamente se confunde aquel que osa confundirse o que quiere seguir a otro que ha sido ampliamente confundido. Cuando nosotros vemos que el Espíritu desciende, en primer lugar, bueno, vamos a ir un poco a Mateo para ver qué es lo que está pasando con Jesús, porque Jesús le dice a Juan que lo bautice y Juan no quiere porque se percata de la magnitud del poder que tiene enfrente de él. Mateo 3:3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pregunto, ¿ya había visto Juan la paloma? ¿Ya había visto Juan la paloma? No. Entonces, ¿por qué se oponía Juan? Porque Juan tenía discernimiento de espíritu. Porque Juan sabía de qué se trataba Jesús. Pero Jesús le respondió. Estamos en Mateo 3:13. Y ahorita leemos el verso 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dejó. Ahora es que se muestra la paloma. Y Jesús después, oiga bien, diga conmigo, y Jesús después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Otra vez Mateo y Lucas se ponen completamente de acuerdo. Juan no ve la paloma antes, como algunos enseñadores nos han dicho, sino que la ve en el mismo momento en que Jesús ya salió del agua. Ahora, esto no es base de idolatría. No es para que usted mande a hacer palomitas y se las cuelgue en el cuello y ponga una paloma en su casa y todo esto. No es así. El Espíritu Santo no es paloma, ni la paloma es espíritu. Es nada más el símbolo. Es como decimos nosotros: vamos a ungir con aceite. El aceite ya es el prototipo de la unción del Espíritu Santo, pero el aceite no es el Espíritu Santo. Cuando tomamos la Santa Cena decimos: comed todos el pan, como un simbolismo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero es un simbolismo cuando comemos el pan. Nosotros no somos caníbales para comer la carne de Cristo, sino que estamos comiendo el pan como un tipo de lo que es el cuerpo. Cuando tomamos el vino, que es no fermentado, no alcoholizante, sino el jugo de la vid, decimos que esta es la sangre que por nosotros ha sido derramada. Pero estamos plenamente conscientes que esa no es la sangre, sino que significa la sangre. Entonces, muy importante dejarlo establecido. Ahora, últimamente hemos visto en los medios de comunicación masiva una guerra dentro de los que creen en el bautismo en el nombre de Jesús y los que creen en el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una confrontación literal entre trinitarios y unitarios. Ahora, vale la pena hacer un escrutinio acerca de la palabra Trinidad, a ver si la palabra Trinidad aparece en la Biblia. ¿Usted cree que aparece? No aparece.
Entonces, por ende, nosotros no somos trinitarios. Porque si fuésemos trinitarios, seríamos católicos romanos y tendríamos una catedral de la Santísima Trinidad. Y a la entrada del templo nos persinaríamos y diríamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no lo hacemos porque somos evangélicos. Luego entonces nosotros somos unitarios tampoco. Porque si fuésemos unitarios, no tendríamos el derecho de creer en el Espíritu Santo. Y todo el Antiguo Testamento tampoco nos sería útil porque no creeríamos en el Padre. Estaríamos limitados a una sola parte del cuerpo y por ende seríamos sabelianos o seguidores de Sabelio, que empieza en el segundo siglo. La sexta fue exterminada y surge de nuevo en el año 1800 en Estados Unidos. Entonces, usted ni es trinitario, ni es unitario. Usted es un verdadero hijo de Dios que cree lo que está escrito en la palabra. Ya sé que usted me dirá, hermano Calderón, entonces son 3 dioses. Yo le pregunto, ¿son 3 aguas o es una sola agua? Es una sola agua, pero tiene 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Porque lo ve en hielo, así el cubito, no cree que es agua. Métale el diente y va a ver que se deshace. Porque lo ve que es vapor, no es agua, póngale la mano y a ver si no se moja su mano. Y porque la ve líquida, cree que no es agua, el agua sigue siendo agua. El Dios en el que nosotros creemos es un Dios tripartito en la misma unidad. Es decir, ahí donde usted está sentado, yo estoy viendo su cuerpo. Pero usted no solamente es cuerpo. Usted se compone de 3 elementos fundamentales: alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es el que yo puedo ver. El espíritu es el soplo de vida que el Eterno le dio. Y el alma es el puente entre el espíritu y el cuerpo, es el raciocinio, es el ente viviente. Como dicen nuestros amigos testigos de Jehová, que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio y el cuerpo al polvo de donde vino. Tienen toda la razón. Pero el alma, ¿qué? El alma es el elemento de raciocinio que dará cuentas delante de Dios. Por eso dice el profeta Ezequiel: alma que pecare, esa morirá. En la parábola del rico, nosotros podemos ver que el rico ya estaba muerto. Lázaro también ya estaba muerto. El espíritu de vida había vuelto a Dios de los dos, pero el alma de los dos estaba en diferente lugar. Lázaro yacía en el seno de Abraham, que valga la pena comunicar que ya no existe, porque ahora en el momento en que Jesucristo resucita, todas las almas del seno de Abraham son traspasadas al paraíso. Y hoy existe el paraíso, no más el seno de Abraham. Pero en aquel tiempo se ve, obviamente Jesucristo cuenta esta historia en los tiempos del Antiguo Testamento. Se ve a Lázaro en el seno de Abraham y al rico se ve en tormento, tradúzcase en infierno. Pero el rico estaba muy plenamente convencido de que era rico. Y hasta osó, como estaba acostumbrado a mandar a Lázaro a predicarle a la familia. Pero el rico ya no tenía ni voz ni voto, ni quien le obedeciese. Por el contrario, Lázaro estaba gozándose en el seno de Abraham. Estas son las 2 almas. Esa es la vida después de la muerte. Volviendo al punto entonces que estamos tocando en esta hermosa hora, que es el bautismo del arrepentimiento. Nosotros vemos un Dios que se manifiesta como Él quiere. Pero en Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, por eso vemos que tenemos alma, cuerpo y espíritu. De la misma manera, el único Dios que hay se ha manifestado en Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Igual que cabeza, tronco y extremidad. Podríamos decir que el Padre desarrolla el símil del alma. El Hijo es el cuerpo encarnado de acuerdo a Juan 1:1. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Aquel verbo se hizo carne, ahí está clarito. El verbo se hizo carne. El que me ha visto a mí, dijo Cristo, ha visto al Padre. Como nadie había visto a Dios jamás, el Hijo lo dio a conocer. Tenía toda la facultad, porque Cristo era perfectamente Dios y era perfectamente hombre. Era en sí el Hijo del hombre y el Hijo de Dios. Dios tiene tres tipos de hijos. Hijos por creación. Por creación todos somos hijos de Dios. Hijos por regeneración. Juan 1:12. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano, porque usted es hijo por creación y también por regeneración. Y tiene hijos por generación. En este aspecto no hay más que uno, el unigénito. El único hijo conforme a su propia naturaleza, nuestro hermano mayor, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si lo buscamos por la teología, Jesucristo es perfectamente Dios y también es perfectamente hombre. Ahora, lo que hay que entender es de que nuestro Señor Jesucristo, en el momento de estar en la tierra, comió, sintió hambre, sintió frío, en su condición humana, no en la condición de Dios. Porque si nosotros asimilamos que toda la plenitud del Padre estaba sobre él, era en cuanto a la manifestación de Dios encarnado. Pero el cielo nunca se quedó vacío. Imagínense, el diablo hace pedazos a la gente estando Dios en su trono. Ahora dejemos el trono vacío. Luego, cuando Cristo muere, cuando Cristo expira, dice el Señor: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Si era el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, el que estaba muriendo, a quien clamaba. Y cuando él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿con quién hablaba? Si solamente era Jesús, ¿a quién entregó el espíritu? ¿Se quedó solo el trono? De ninguna manera. El que cumplió la ofrenda suprema fue el Señor Jesucristo. El Padre jamás se movió del trono. Este era el plan perfecto. Bueno, entonces ya sabemos que en el bautismo original hubieron tres invitados: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora entonces, ¿en el nombre de quién debemos de bautizar? Venga conmigo a Hechos. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Vamos a leer una cita que ha sido bastante controversial, pero que en sí no es controversial. Sea bendito el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. Hechos 2:38. Dice la palabra: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿En el nombre de quién les dice Pedro que se bauticen? No los oigo. ¿En el nombre de quién le dice Pedro que se bauticen? En el nombre de Jesucristo. Regresamos un poquito a Lucas, donde empezamos. ¿En el nombre de quién bautizaba Juan?
no tenía nombre. Lo importante para Juan era el arrepentimiento. Ahora, ¿por qué entonces, si nosotros tomamos este texto fuera de contexto y no vemos lo que está antes y lo que está después, automáticamente vemos que el bautismo debería de ser en el Nuevo Testamento solamente en el nombre de Jesús? Pero si leemos desde el 37, encontramos la recta interpretación. Vea usted el 37, porque ningún texto puede ser sacado de contexto para que sirva de pretexto, sino que tenemos que leer todo el contexto para estar seguro que lo que interpretamos es lo que realmente Dios nos quiere enseñar. Verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La predicación de Pedro redarguye el corazón de aquellos que habían matado a Cristo. Todavía hay un problema entre los romanos y los judíos. Los judíos dicen que los romanos lo mataron, y tienen razón, ellos lo mataron. Pero los romanos dicen que los judíos se lo entregaron, y tienen razón, ellos se lo entregaron. O sea que entre los dos lo mataron. Ahora que ellos se dan cuenta que en el nombre de Jesucristo se están haciendo milagros y maravillas, dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Obviamente los que se bautizan allá del otro lado del Jordán, antes de que Jesucristo fuese bautizado y antes de que Jesucristo fuese matado, pues no tenían culpa, no habían matado a nadie. Por eso no les restregan la cara a Pedro nada. Pero a estos sí se los echa en cara porque estos lo habían matado. Nótese que ahí presentes no había ningún chapín, ningún mexicano, ningún hondureño. Todos estos, y especialmente los que preguntaron, eran los que tenían las manos con sangre. Pedro les dice: arrepentíos. En esto compaginamos con Juan, que era el mensaje del arrepentimiento. O sea que no cambia la fórmula. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Otra vez no cambia la fórmula, era para perdón de pecado. Y aquí viene un invitado más, ¿te acuerdas de la paloma? En el mismo texto, Pedro les mete el Espíritu Santo. Y recibiréis el don. Si usted tiene una Biblia en su mano, Reina Valera 1960, o versión antigua, mira que el Espíritu Santo están las dos primeras letras con mayúscula, como un nombre personal. Y pegadito a esto, en el verso 39, les habla del Padre. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor, otra vez con mayúscula, nuestro Dios, otra vez con mayúscula, llamare. Nótese que cuando se escribe Dios con D minúscula puede ser un Dios de la fertilidad, un Dios de la guerra, lo que sea. Pero cuando se escribe Dios con D mayúscula está hablando del hacedor del cielo y de la tierra. Entonces, si leemos juntos ya el 37, 38 y 39, encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, curiosamente en tres textos. Lo leemos otra vez. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ahí está el Hijo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está el Padre. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Ahí está el Padre. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Diga conmigo el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por manos de los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí yo quiero hacer una paradita muy importante en el mensaje. Hablando de la importancia del nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Hasta el día de hoy, nosotros seguimos el ejemplo de Pedro. Cuando usted se arrepiente, ¿a quién acepta usted? ¿Al Padre o a Cristo? Cuando usted ora al Padre, ¿en el nombre de quién ora usted? ¿Pero por qué? Era notorio que Pedro quisiera bautizar y hacerles énfasis en Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque en Él está la entrada al cielo y Él es la puerta. Hasta el día de hoy nosotros decimos, acepte a Cristo. ¿Por qué no acepta al Padre? Porque a Dios, hermano, pregúntele al brujo si cree en Dios y le va a decir que sí. Pregúntele al asaltante, al secuestrador, ¿cree en Dios? Hasta el día de hoy es Cristo. Por eso es importante la invocación del nombre de Cristo. Pero eso no quiere decir que solamente Cristo existe. De la misma manera, fíjese usted, y esto es muy importante, hasta el día de hoy, hermano amado, el cielo se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. La gente hace cualquier cosa menos aceptar a Cristo. Solamente los valientes aceptan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si es para Dios, dárselo con todo su corazón. Por eso es importante mencionar el nombre de Jesucristo. Ahora, si vemos que aquí en Hechos 2:38 tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo, vamos a ir a ver cuál fue el mandamiento literal de nuestro Señor Jesucristo, que algunas Biblias modernas lo han exonerado, lo han extirpado, lo han sacado de la Biblia, porque no lo consideran grato a su corriente teológica. Pero el problema, hermanos, es que yo puedo cortar de aquí unos 5 textos bíblicos y puedo dejar mi Biblia un poco perniquebrada, cuta, mocha, como usted quiera decirle. Pero hay manuscritos originales. No se necesita ser teólogo para saber que hay manuscritos originales. Uno en Jerusalén, otro en Londres, Inglaterra, y otro en el Vaticano. Por eso la Biblia es inamovible. Usted puede quitar lo que quiera, pero los manuscritos originales, ahí están. Mejor dicho, los códices, que son la copia literal de los manuscritos. Hay códices originales. Vea usted, hermano, lo que dice Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, palabras literales de Cristo, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como ya leímos Hechos 2:38, comparado con Mateo 28:19, vemos que tanto Jesús como Pedro están en la misma dirección. No pelea Pedro con Jesús, porque ¿quién era seguidor de quién? ¿Era Jesús seguidor de Pedro o era Pedro seguidor de Jesús? En todo caso, si Pedro hubiese estado equivocado, ¿quién tendría la razón? ¿Jesús o Pedro? Pero dicen alguien, no se equivocaría Pedro, sino el Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo si no creemos en él? Si nosotros excluimos del bautismo al Espíritu Santo, ¿cómo creeremos en él? Y si no tenemos el Espíritu Santo en la congregación, entonces la gran interrogación es, ¿quién hace los milagros? ¿Quién hace las sanidades y quién reparte las lenguas si no creemos en el Espíritu Santo?
Algunas personas han ido un poco más lejos y han dicho que Pedro no estaba de acuerdo con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y como yo no soy muy experto en esto, invité a Pedro para que viniera a predicar esta noche. Y vamos a preguntarle a Pedro si es cierto que él no estaba de acuerdo con el bautismo o si él no creía en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque si Pedro no cree en Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermano, nosotros andamos como piojo en peluca o como pato en el desierto. Vamos a 2 de Pedro 1:1. Véale usted lo que dice. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ahí está el Hijo. A los que habéis alcanzado la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra vez menciona al Hijo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Oiga bien, hablando del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que el apóstol Pedro está invocando en su salutación al Padre y al Hijo. Pero venga conmigo a 1 de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Óigame, aquí Pedro va un poco más allá. En la santificación del Espíritu. Otra vez con mayúscula. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Óigame, qué tremendo. Pedro creía más en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo que nosotros mismos. O sea que nos damos cuenta que Pedro nunca se peleó con la doctrina de Cristo. Bueno, pero como Calderón y Pedro se pueden confundir, ¿qué le parece si le preguntamos a Pablo? Vamos a invitar a Pablo y lo vamos a entrevistar en esta noche. Venga conmigo a 1 de Corintios capítulo 15. Alabado sea el nombre precioso de Cristo Jesús. 1 de Corintios 15. Esto es algo tremendo, hermano, porque aquí nosotros vamos a ver cómo todo. 1 de Corintios 15. Gracias al Señor. Vamos a leer y nos vamos a dar cuenta, mi hermano amado, que nuestro Señor Jesucristo realmente hizo un sacrificio perfecto y que vamos a ser vivificados como Él fue vivificado. 1 de Corintios 15, 23. Bueno, vamos a leer desde el 21 para entenderlo mejor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Luego dice el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre. ¿A quién va a entregar el reino el Señor Jesucristo? Porque es necesario que bajo las plantas de Jesucristo sea sumergido todo poder y todo principado. Es necesario que Él reine hasta el fin. Verso 24. Cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pobre los que creen en la muerte. Verso 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él,
claramente se exceptúa a aquel que le sujetó a él todas las cosas. Es decir, todas las cosas se le sujetaron a Cristo, menos el Padre. El Padre jamás se le sujetó a Cristo. Verso 28. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, también el Hijo mismo, oiga bien, pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas. Bueno, lamentablemente, mis queridos televidentes y radioescuchas, hemos escuchado ya una musiquita, lo cual nos manifiesta que el tiempo se ha terminado. Pero les dejo la siguiente interrogativa para el próximo lunes, donde continuaremos con el bautismo segunda parte. Y en este bautismo segunda parte buscaremos una sola cita que nos hable de solo Jesús. Y si hay una cita que nos hable de solo Jesús, yo con toda la iglesia me convierto en seguidor de Isabel. Pero si encontramos 3 citas que nos hablen de Padre, Hijo y Espíritu Santo, seguimos como estamos. Le damos un aplauso fuerte a Cristo, hermano. Bueno, fuertes palmas al Rey con todo el corazón. Alabe la gloria de Dios. Mi saludo y mi cariño a los hermanos de la fe en Jesús. Yo he predicado en muchas iglesias de ustedes. Ustedes aman a Dios con todo su corazón y yo no tengo nada en contra de ustedes. Ustedes no tienen la culpa. Han sido los líderes los que los han apartado de nosotros para sacar beneficio de ustedes. Pero nosotros los amamos en el amor de Cristo Jesús. A todos los que defienden la Trinidad, un abrazo para ustedes. No somos trinitarios, pero los amamos en el nombre de Jesús y creemos en un solo Dios que hizo los cielos y la tierra, manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es para el Señor dárselo con todo su corazón. Padre Santo, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Te pedimos por todos los seres humanos. Te pedimos que alumbre nuestra mente, que alumbre nuestro corazón, que alumbre nuestra vida, Señor. Y que bendigas a todos aquellos que tienen hambre y sed de tu palabra. No permita, Señor, que nadie pueda engañar a un pueblo incauto, sino que seamos enseñados, discipulados y adiestrados, Señor, para no cambiar nunca nuestra fe, nuestro bautismo y nuestros valores, en el nombre precioso de nuestro único Salvador, Jesucristo. Amén. Estamos de pie, hermanos. Si hay alguien esta noche que quisiera reconciliarse, si hay alguien en esta hermosa noche que quisiera aceptar a Cristo como su único Salvador, si hay alguien que está pasando por una necesidad y necesita una oración, vamos a orar en este momento. Vamos a orar en este momento en el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. Adoramos y bendecimos el nombre del Rey. Glorificamos el nombre precioso de Cristo Jesús. Poderoso es el Señor. Si hay alguien en esta noche que necesita una oración, que está pasando por un problema, que está pasando por una necesidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Todos aquellos que necesiten una oración, los misioneros ungiendo con aceite en esta hermosa hora, en el nombre precioso de Cristo.